¿Qué sucede cuando un médico brillante, pero emocionalmente devastado, ve a su hija sonreír de nuevo, gracias a un niño de la calle? Esta es la historia de un encuentro improbable y un milagro nacido no de la ciencia, sino de la empatía. Estás a punto de presenciar una transformación real, silenciosa y poderosa, capaz de cambiar no solo una vida, sino tres. Presta atención. En algún momento de este video, el símbolo de nuestro canal parpadeará en la pantalla. Si lo encuentras, anota el minuto y el segundo, elige una fruta al azar y escríbela en los comentarios. El 1 de cada mes podría ser elegido para que tu propia historia se cuente aquí, con una foto que hayas enviado. Esa tarde, el hospital parecía más silencioso de lo habitual. El aire acondicionado soplaba un frío constante que dejaba las manos del doctor Carlos un poco heladas. Acababa de terminar una consulta y caminaba por el pasillo de neurología como si conociera cada centímetro del piso, pero caminaba sin rumbo. Su bata estaba pulcra, el bolígrafo en el bolsillo, su rostro cansado disimulado por la postura recta, el olor a desinfectante, la luz demasiado blanca, el pitido rítmico en la distancia, una rutina que se había convertido en una armadura. Cuando se detuvo cerca de la ventana que daba al patio, fue por costumbre, no por esperanza. Pero algo rompió la inercia, un sonido corto y leve, familiar y ausente durante 2 años, una risa. No era fuerte, pero era inconfundible. Valeria estaba allí, en la silla, la cara abierta, riendo como si recordara su cuerpo, y sintió que el corazón le daba un vuelco, como si el suelo se hubiera movido. Me tomó unos segundos comprender el motivo de aquella risa. En el patio de cemento, un chico flacucho y descalzo improvisaba trucos con una chapa y una piedrita, fracasando y triunfando como los niños de la calle inventan para distraerse y distraer al mundo. Diego, su camisa holgada, sus pantalones cortos casi rotos, las rodillas raspadas y una mirada radiante que no pedía nada. Valeria lo observaba con la atención de quien reaprende a respirar y cada mueca suya le arrancaba una sonrisa que todo el hospital no había podido crear. Carlos se quedó allí, sintiendo una extraña mezcla de alivio, vergüenza y gratitud, como si alguien hubiera encontrado una llave que no reconocía. Cuando decidió bajarse, el chico notó el movimiento y corrió, rápido, como quien conoce vallas y salidas. En el suelo había un papel arrugado, escrito con letra infantil. Vuelvo, mañana para hacerla feliz de nuevo. Tomó la nota con ambas manos, como si estuviera sujetando algo frágil, y comprendió que ese día había pasado una página sin pedir permiso. Esa noche, Carlos no podía quitarse de la cabeza la imagen de su hija sonriendo. Por muchas cirugías que hubiera tenido o premios que hubiera recibido, nada en su carrera se comparaba a lo que había visto en el patio. Pasó horas tumbado allí, mirando al techo, intentando recordar la última vez que había oído ese sonido. Recordó cómo Valeria, antes del accidente, corría por el patio trasero, con el pelo recogido en una coleta despeinada y una risa que siempre empezaba fuerte y terminaba silenciosa, cuando se quedaba sin aliento de tanto reír. Durante los últimos 2 años, todo había girado en torno a la fisioterapia, los exámenes, las citas y un silencio denso que parecía impregnado en el aire. Y ahora, de repente, un chico al que nunca había visto había roto esa barrera en tan solo unos minutos. La sensación no era solo curiosidad, era casi inquietante, como si hubiera fracasado en algo esencial y necesitara encontrar la manera de recuperar el control. Pero con esa inquietud llegó algo más fuerte, un hilo de esperanza que no quería soltar. A la mañana siguiente llegó temprano al hospital, algo que no había hecho en meses. Intentó ocuparse de informes, revisiones de exámenes y reuniones de equipo,
pero cada media hora se encontraba mirando por la ventana, esperando ver al pequeño artista improvisado en 1900. El patio. El reloj parecía correr más despacio y la ansiedad era extraña, no la fría tensión de antes de la cirugía, sino una anticipación casi infantil. Alrededor de la hora de comer, vio a Diego apoyado en la pared, pateando una botella de plástico como si fuera una pelota, completamente solo. Carlos bajó, cruzó el pasillo y, al acercarse, el niño se puso alerta, listo para correr. Pero esta vez el médico levantó las manos como si no quisiera asustarlo y le habló con calma, preguntándole si quería comer algo. Hubo un silencio reflexivo hasta que Diego aceptó con un tímido asentimiento. Caminaron juntos hacia la cafetería del hospital y cada paso parecía revelar un poco más de la historia que Carlos ni siquiera sabía que necesitaba escuchar. Esa noche, Carlos no podía quitarse de la cabeza la imagen de su hija sonriendo. Por muchas cirugías que hubiera tenido o premios que hubiera recibido, nada en su carrera se comparaba a lo que había visto en el patio. Pasó horas tumbado allí, mirando al techo, intentando recordar la última vez que había oído ese sonido. Recordó cómo Valeria, antes del accidente, corría por el patio trasero, con el pelo recogido en una coleta despeinada y una risa que siempre empezaba fuerte y terminaba silenciosa, cuando se quedaba sin aliento de la risa. Durante los últimos 2 años, todo había girado en torno a la fisioterapia, los exámenes, las citas y un silencio denso que parecía impregnado en el aire. Y ahora, de repente, un chico al que nunca había visto había roto esa barrera en tan solo unos minutos. La sensación no era solo curiosidad, era casi inquietante, como si hubiera fracasado en algo esencial y necesitara encontrar la manera de recuperar el control. Pero con esta inquietud llegó algo más fuerte, un hilo de esperanza que no quería soltar. A la mañana siguiente llegó temprano al hospital, algo que no había hecho en meses. Intentó ocuparse de informes, revisiones de exámenes y reuniones de personal, pero cada media hora se encontraba mirando por la ventana, esperando ver al pequeño artista improvisado en el patio. El reloj parecía correr más despacio y la ansiedad era extraña. No era la fría tensión de antes de la cirugía, sino una anticipación casi infantil. Alrededor de la hora de comer, vio a Diego apoyado en la pared, pateando una botella de plástico como si fuera una pelota, completamente solo. Carlos bajó, cruzó el pasillo y cuando se acercó, el niño estaba alerta, listo para correr. Pero esta vez, el lindo médico levantó las manos como para no asustarlo y le habló con calma, preguntándole si quería comer algo. Hubo un silencio reflexivo, hasta que Diego aceptó con un tímido asentimiento. Caminaron juntos hacia la cafetería del hospital y cada paso parecía revelar un poco más de la historia que Carlos ni siquiera sabía que necesitaba escuchar. El olor a comida sencilla llenó la habitación al entrar en la cafetería. Carlos notó que Diego miraba a su alrededor con una mezcla de cautela y curiosidad, como si no estuviera acostumbrado a lugares limpios y ordenados. El doctor pidió 2 platos: arroz, frijoles, pollo a la plancha y ensalada, sin siquiera preguntarle si le gustaban. Cuando llegó la bandeja, Diego tomó su tenedor apresuradamente, pero no empezó a comer de inmediato. Miró a Carlos, como esperando alguna señal de que era seguro. Solo tras un breve intercambio de miradas, atacó la comida, claramente hambriento pero no descuidado. Masticaba rápido, pero con una especie de precaución casi automática para no desperdiciar nada. Carlos observaba en silencio y mientras veía comer al chico, pensó en cómo cambian las prioridades cuando la vida te deja en la calle. Era imposible no imaginar cuántas noches había pasado ese chico con el estómago vacío. Después de comer, Carlos compró un jugo y se lo ofreció. Y esta vez Diego aceptó con una sonrisa fugaz.
Entre sorbo y sorbo empezó a hablar. Frases cortas, a veces cambiando de tema a mitad de camino, pero llenas de pistas sobre su vida. Mencionó haber dormido en un buen banco, en una plaza cerca del centro, que conocía a un guardia de seguridad de una panadería que a veces le daba pan duro y que una vez se había caído corriendo de la lluvia. Hablaba como si describiera cosas normales, sin remordimientos, pero Carlos sintió cada detalle como un puñetazo silencioso. La naturalidad con la que Diego lo narró solo hizo más evidente lo mucho que había visto y sentido en tan poco tiempo. Cuando el médico preguntó por sus padres, el niño bajó la mirada y dijo simplemente lo que el viento se llevó, antes de cambiar de tema. Carlos no insistió. En ese momento, comprendió que su historia no cabía del todo en una conversación a la hora del almuerzo. Al regresar al patio, Carlos notó que Valeria ya estaba allí, en el mismo rincón de siempre, observando la acción con desinterés. En cuanto Diego entró en su campo de visión, algo cambió. Su mirada, antes apagada, adquirió un brillo que solo había visto el día anterior. El niño no necesitó que se lo pidieran. Dejó caer la mochila improvisada que llevaba y empezó a inventar un juego con una piedra y un trozo de cuerda. Era sencillo, pero con cada error exageraba sus reacciones, fingiendo que se desmayaba de la risa o que lo había vencido un monstruo invisible. Valeria empezó a reír suavemente, luego más fuerte, y Carlos sintió el mismo nudo en la garganta que antes. Se quedó quieto, simplemente observando, con la extraña sensación de que aquella escena tenía más valor que cualquier tratamiento que pudiera recetar. Se dio cuenta de que su hija no solo reía, interactuaba, respondía con gestos y miradas, como si participara activamente en el momento. Cuando Diego se acercó para hablarle, se agachó a la altura de los ojos de Valeria y empezó a hacerle preguntas sencillas, como si quería sujetar la cuerda o elegir su siguiente juego. Ella asintió, y él celebró como si fuera una gran victoria. Carlos se sorprendió al ver que, en cuestión de minutos, Valeria intentaba agacharse para alcanzar el objeto, forzando ligeramente las piernas sin darse cuenta. No era un movimiento coordinado, pero era más de lo que había intentado en mucho tiempo. El médico sintió que su cuerpo reaccionaba con una mezcla de euforia y cautela. Sabía que cualquier avance físico requería cautela, pero por primera vez en años, tuvo la impresión de que su hija se movía por voluntad propia. No porque alguien le dijera que era hora de fisioterapia, sino porque quería estar cerca de ese niño. Caer la tarde, Diego anunció que necesitaba irse. Lo dijo con ligereza, pero Carlos notó que evitaba mencionar a dónde iba. Valeria saludó tímidamente con la mano y por un instante el médico vio en sus ojos una mezcla de alegría y miedo, como si temiera que no volviera a suceder. Diego, antes de salir por la puerta lateral, miró hacia atrás y le dedicó una breve sonrisa, como asegurándole que volvería. Carlos lo observó hasta que el chico desapareció por la esquina, con la incómoda sensación de perderse algo valioso, pero a la vez sin saber cómo detenerlo. Regresó al hospital, pero la rutina del final del día le pareció irrelevante. Completar informes y responder correos electrónicos no tenía importancia comparado con lo sucedido en aquel patio. Esa noche, en casa, mientras se preparaba el té, Carlos se preguntó cómo estaría Diego en ese momento. Se preguntó si el niño tendría un lugar seguro donde dormir, si comería algo antes de cerrar los ojos, o si pasaría la noche despierto, como tantas otras veces. El recuerdo de lo que el viento se llevó, al hablar de sus padres, aún resonaba en su mente. Sabía que, en el mundo médico, no le correspondía resolver el problema de un niño de la calle, pero algo en su interior se negaba a aceptar esa lógica. No podía separar lo profesional de lo personal, no cuando se trataba de alguien que en tan poco tiempo
había hecho más por su hija que cualquier tratamiento costoso o tecnología avanzada. Decidió que al día siguiente llegaría aún antes al hospital, no para operarla ni para verla, sino para esperar a que Diego regresara y tal vez descubrir cómo podía mantener vivo ese vínculo. Al día siguiente, Carlos aparcó el coche antes de que saliera el sol. La ciudad aún estaba despertando y el hospital parecía más tranquilo de lo habitual. Llevaba un café en la mano, pero apenas lo bebió. Pasó por recepción sin prestar mucha atención a las rutinas. Fue directo al patio y se sentó en un banco que le permitía ver bien la entrada lateral. Esperó casi una hora y nada. La ansiedad empezó a mezclarse con la frustración y se preguntó si la nota del primer día había sido solo una frase improvisada, escrita sin compromiso. Estaba a punto de volver a la habitación cuando a lo lejos vio acercarse la delgada figura. Diego caminaba despacio, pateando piedritas, como si el mundo fuera su tablero de juego. Al ver a Carlos, sonrió de lado, pero no dijo nada. El médico se levantó y le hizo un gesto para que se acercara. Y esta vez el chico no dudó. Carlos le preguntó si había comido algo y la respuesta fue simplemente un trozo de pan. El médico lo invitó entonces a un café abundante en la cafetería y Diego aceptó sin rechistar. Mientras comían, Carlos abordó el tema con cuidado sin que sonara a interrogatorio. Descubrió que Diego no tenía familiares cercanos con quienes quisiera quedarse, solo una tía lejana a quien, según dijo, no le gustan los niños ruidosos. También supo que el niño solía evitar dormir en el mismo sitio para no llamar la atención de personas peligrosas. La naturalidad con la que hablaba de esto incomodó a Carlos, como si estuviera escuchando las historias de un adulto que aprendió demasiado pronto a sobrevivir solo. Al terminar, en lugar de irse, Diego preguntó si podía ver a Valeria. La pregunta fue formulada con la mayor simplicidad del mundo, pero a Carlos le pareció un regalo. La confirmación de que había regresado no solo por cortesía, sino porque quería estar allí. Cuando llegaron a la sala de neurología, Valeria estaba en la silla, mirando por la ventana hacia el jardín interior. El sonido de las ruedas resonaba por el pasillo, y Diego, en cuanto la vio, esbozó una amplia sonrisa. No pidió permiso, simplemente se arrodilló a su lado y empezó a sacar algunos juguetes de su mochila improvisada. Una chapa de refresco, un trozo de cuerda, un vaso de plástico arrugado. Carlos permaneció de pie, apoyado en la puerta, observando. Era fascinante ver cómo en tan solo unos minutos Diego transformaba objetos cotidianos en pequeñas historias. Imaginó que la chapa era un coche de carreras, la cuerda una cuerda para atrapar monstruos invisibles y el vaso un casco de astronauta. Valeria seguía cada uno de sus movimientos, riendo y con expresiones que Carlos no había visto desde que tenía 5 años. La energía en la habitación era tan diferente que incluso las enfermeras que pasaban por el pasillo se detuvieron para echar un vistazo. En un momento dado, Diego sugirió que Valeria intentara empujar la tapa de la botella con el pie. Fue sutil, casi parte del juego. Pero Carlos se dio cuenta de que era un desafío físico. Su hija dudó, lo miró, y al ver que su padre no se oponía, empujó con fuerza. Su pie se movió unos centímetros, rozando la tapa, y Diego lo celebró como si fuera un gol en una final de campeonato. Valeria sonrió ampliamente, y en esa fracción de segundo, el médico comprendió que estaba presenciando algo que ninguna sesión de fisioterapia había logrado. Motivación genuina. No se trataba de ejercicios ni técnicas, sino de propósito. Quería participar en el juego, y eso lo cambió todo. Carlos sintió una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de una emoción que casi lo hizo llorar en el acto. Sabía que estaba en un punto de inflexión, aunque no tuviera ni idea de a dónde lo llevaría. El resto de la mañana transcurrió sin que Carlos se diera cuenta del tiempo.
Observaba a Valeria participar en cada juego como si el mundo exterior no existiera, y Diego parecía tener un sinfín de ideas para mantenerla entretenida. Había algo en ese chico que iba más allá de la amabilidad o la creatividad. Era una presencia que ocupaba el espacio ligera pero poderosamente. No pedía nada, no exigía nada, simplemente estaba ahí, completamente, para hacer que el otro se sintiera vivo. Al acercarse la hora de comer, Carlos sugirió que volvieran a comer juntos. Diego aceptó, pero primero le pidió a Valeria que le diera una última misión: empujar la taza contra la pared con el pie. Ella se concentró, se mordió el labio ligeramente y lo logró. Los vítores fueron tan fuertes que una enfermera curiosa entró y sonrió al verlos. Durante el almuerzo, Carlos intentó comprender de dónde provenía la capacidad de Diego para convertir todo en algo positivo. El niño contó, a trocitos, que solía inventar juegos para distraer a su hermana menor cuando su madre iba a trabajar, y que después de la tragedia que se llevó a sus padres y a su hermana, siguió creando juegos por su cuenta para no olvidar lo que es reír. No había dramatismo en su voz, pero la fuerza de la historia se filtraba entre las pausas. Carlos escuchaba atentamente, evitando interrupciones. En el fondo, sabía que ya estaba demasiado involucrado como para simplemente agradecerles y dejar que cada uno siguiera su camino. Sintió que se formaba un vínculo, algo que iba mucho más allá de la casualidad. Al regresar al hospital, Diego fue directo a buscar a Valeria, como si tuviera prisa por aprovechar cada momento. Carlos, por su parte, caminaba detrás, con la clara sensación de que, de alguna manera, ese niño ya formaba parte de sus vidas. La tarde era soleada, y Carlos sugirió llevar a Valeria al patio a tomar un poco de aire fresco. Diego se animó de inmediato, ayudándola a empujar su silla mientras charlaba con ella sobre cosas sencillas, como la curiosa forma de unas nubes y la posibilidad de que una de ellas se pareciera a un perro con gafas. En el patio encontraron un lugar con sombra y Diego empezó a jugar a "Adivina qué estoy pensando", que de alguna manera incluía muecas y movimientos exagerados de los brazos. Carlos notó que Valeria, sin darse cuenta, se inclinaba cada vez más hacia adelante y hacia los lados para seguir la conversación, movimientos que normalmente evitaba por miedo al dolor. La espontaneidad de ese momento hizo reflexionar al médico sobre la estrecha relación entre la recuperación física y la motivación emocional, algo que siempre había sabido en teoría, pero que ahora veía desarrollarse ante sus ojos de una manera imposible de ignorar. En un momento del juego, Diego pronunció una frase que se le quedó grabada a Carlos: "Si nos reímos lo suficiente, nos sentimos más ligeros". Lo dijo entre risas, como si fuera parte del juego, pero el médico comprendió lo cierta que era esa idea para el niño. Era una filosofía de supervivencia que llevaba consigo sin darse cuenta. Poco después, una enfermera vino a decirle que Carlos tenía una llamada importante, pero pidió que lo cambiaran a otro momento. No quería interrumpir el momento. Se sentó allí, viendo cómo Diego y Valeria transformaban el frío patio del hospital en un pequeño espacio habitable. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo cuidaba de su hija, sino que participaba en algo más grande, algo que les devolvía a ella y a él una parte de sí mismo que parecía perdida para siempre. Mostró cariño, puso cara de disgusto y preguntó con la mirada si volvería. Diego respondió solo con una sonrisa rápida y un claro, como si fuera obvio. Carlos acompañó al niño hasta la puerta lateral y esta vez intentó conversar con él sobre dónde dormía. Diego cambió de tema, mencionando a un perro callejero que a veces se quedaba cerca de la plaza y lo protegía por la noche. Carlos no insistió, pero le quedó la incómoda sensación de que el niño evitaba hablar de sí mismo para no preocupar a nadie.
o para no abrirle ningún resquicio de control. Al verlo desaparecer calle abajo, sintió la misma opresión en el pecho que antes, ese miedo irracional de no volver al día siguiente. De vuelta en el hospital, pasó por la habitación de su hija antes de irse y la encontró exhausta, pero aún con una leve sonrisa en el rostro. Era la primera vez en años que Carlos la veía dormirse sin signos de ansiedad ni incomodidad. Se quedó en la puerta unos minutos, simplemente observando. Esa noche, en casa, preparó la cena, pero apenas comió. Pasó más tiempo mirando su teléfono, preguntándose si debía intentar encontrar a Diego fuera del hospital o si hacerlo cruzaría una línea que aún no podía comprender. En el fondo, sabía que estaba a punto de involucrarse en algo que cambiaría por completo su rutina, tal vez incluso su vida. Pero, extrañamente, no tenía miedo. Sentía una necesidad. Como médico, había aprendido a sopesar los riesgos. Como padre, sabía que algunos valían la pena. Y ese chico ya no era solo un visitante del hospital, sino una pieza clave en la recuperación de Valeria. A la mañana siguiente, Carlos llegó aún antes. Trajo 2 cafés y unos panes rellenos que había comprado de camino, pensando que Diego aceptaría el desayuno. Esperó en el patio casi 40 minutos. Y justo cuando empezaba a pensar que el chico no vendría, vio la delgada figura entrando por la verja, con pasos lentos y mirada atenta. Diego estaba más sucio que en días anteriores, y el dobladillo de sus pantalones cortos tenía manchas de polvo. Al ver a Carlos, le dedicó una discreta sonrisa, como cumpliendo una promesa silenciosa. El médico le ofreció un panecillo y un café, y el chico aceptó sin dudarlo, con un gracias, que sonó sincero pero rápido, como si no quisiera detenerse en formalidades. Se sentaron en el banco y comieron juntos, y en el silencio entre sorbos, Carlos se dio cuenta de que la presencia del chico ya no era algo extraño, era esperada, casi necesaria. Después del desayuno, fueron directo a buscar a Valeria. Estaba acostada, pero al ver a Diego, se puso de pie con dificultad y le tendió la mano. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Diego, sin perder tiempo, empezó a improvisar una obra de teatro con sus propias manos, usando pañuelos como personajes. Carlos observaba desde lejos, intentando no interferir, pero atento a cada expresión de su hija. En un momento dado, Diego comentó sobre enseñar al cuerpo a recordar cómo moverse, con naturalidad, casi en broma. Pero Carlos captó la profundidad de la frase. Se dio cuenta de que el niño instintivamente fomentaba movimientos e interacciones que ayudaban a la rehabilitación física de Valeria, sin presión, sin protocolos, solo a través de la diversión. Era como si Diego hubiera descubierto por sí solo un método que combinaba empatía y estimulación física, algo que la ciencia reconocería, pero pocos podrían aplicar con tanta facilidad. El tiempo parecía pasar más rápido cuando Diego estaba en el hospital. Carlos notó que incluso el personal médico, normalmente apurado y concentrado en sus tareas, aminoraba el paso al pasar por la habitación de Valeria. Las enfermeras se acercaban con sonrisas, los técnicos de enfermería hacían breves descansos para ver los partidos, e incluso algunos pacientes de otras salas miraban con curiosidad por la puerta. No se trataba solo de Valeria. La energía que traía el chico parecía contagiar toda la sala. Carlos, acostumbrado a ver la sala de neurología llena de tensión y anticipación, sintió una inusual ligereza que le hizo reflexionar sobre lo que realmente mantiene viva a la gente, más allá de las máquinas y los medicamentos. Empezó a preguntarse cómo podría mantener esto a largo plazo, sin depender únicamente de la suerte de que Diego apareciera todos los días. A última hora de la tarde, cuando Diego dijo que necesitaba irse, Carlos decidió arriesgarse
y le preguntó si podía llevarlo a un lugar seguro para dormir. El niño dudó, y por unos segundos su mirada se tornó seria, como si estuviera calculando si podía confiar en él. Entonces respondió que no hacía falta, que ya tenía su lugar y que todo estaba bien. Carlos no insistió, pero le ofreció un abrigo que tenía en el coche, explicándole que las noches estaban refrescando. Diego aceptó, algo avergonzado, y se lo puso de inmediato. Antes de irse, miró a Valeria y le prometió que volvería al día siguiente con una nueva historia. Carlos lo observó hasta que desapareció calle abajo, sintiendo que, con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se fortalecía y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la pregunta que había estado evitando desde el principio: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener a ese niño cerca de su hija? A la mañana siguiente, antes incluso de llegar al hospital, Carlos se detuvo en una panadería y compró una bolsa de pan y unos pasteles. Metió todo en una nevera portátil, junto con 2 botellitas de zumo, pensando que tendría algo que darle a Diego si llegaba temprano. Al aparcar miró hacia la puerta lateral y, para su sorpresa, vio al chico sentado en la acera, como si lo hubiera estado esperando. Diego se levantó al verlo y lo saludó, casi con timidez, pero con una sonrisa que dejaba claro que ya habían establecido una rutina de silencio. Se sentaron en la banca del patio y tomaron café juntos, esta vez hablando más. Diego le contó que había llovido mucho la noche anterior y que había tenido que refugiarse bajo un toldo. Habló como si fuera normal, pero Carlos sintió un nudo en el estómago al imaginar al chico con frío e intentando dormir en el suelo mojado. Después del desayuno, subieron a buscar a Valeria. Al entrar en la habitación, Diego fue recibido con una sonrisa tan amplia que Carlos se dio cuenta de que, para su hija, el día solo comenzaba de verdad con su llegada. El niño sacó un papel y un lápiz pequeño del bolsillo, diciendo que quería dibujar el lugar al que viajarían cuando ella pudiera volver a caminar. Valeria, intrigada, empezó a crear una escena improvisada. Una playa de aguas azules, cocoteros y una hamaca colgada entre 2 árboles. Mientras dibujaban, Diego la animaba a sujetar el lápiz con firmeza e intentar mover el brazo más de lo habitual. Carlos observaba en silencio, fascinado por cómo el niño transformaba los ejercicios terapéuticos en juegos que parecían completamente espontáneos. En ese momento quedó aún más claro que la presencia de Diego no era solo una distracción, sino un verdadero impulso para la recuperación de su hija. Cuando terminaron el dibujo, Diego lo colocó cuidadosamente sobre la mesa junto a la cama de Valeria, como si fuera un regalo preciado. Ella observaba el papel con una atención inusual, como si ya imaginara el día en que podría estar en ese entorno. Carlos notó que por primera vez desde el accidente, su hija hablaba del futuro con un tono de anticipación, no de resignación, mientras Diego seguía inventando historias sobre cómo sería el viaje, con búsquedas del tesoro y carreras de cangrejos incluidas. Valeria rió y se inclinó hacia adelante, apoyándose con más fuerza en los brazos de su silla de ruedas que antes. Cada gesto parecía un pequeño paso adelante, pero juntos sumaban un verdadero progreso. Esa misma tarde, antes de despedirse, Diego le preguntó a Carlos si podía quedarse con el dibujo de Valeria hasta su próxima visita. El médico dijo que sí, pero que también podía llevárselo si quería. El niño asintió y le dijo que quería que lo mirara todos los días, para recordar que hay un lugar esperándola. Estas palabras rondaron la mente de Carlos el resto del día. Mientras conducía de vuelta a casa, pensó en el impacto que este niño estaba teniendo, no solo en su hija, sino en sí mismo. Empezó a preguntarse cómo alguien que había perdido tanto podía seguir dando tanto a los demás. Y, más que eso, sentía que necesitaba encontrar la manera de proteger a Diego de una vida que claramente no le ofrecía ni
seguridad ni estabilidad. Pero también sabía que acercarse demasiado podría abrir un camino complicado, plagado de problemas legales y resistencia ajena. Aún así, la idea de no hacer nada ya no le parecía aceptable. Al día siguiente, Diego llegó más tarde de lo habitual y Carlos notó que cojeaba levemente. Al acercarse, el médico notó un profundo rasguño en su pierna, probablemente causado por un objeto punzante. Preguntó qué había pasado y el niño se encogió de hombros, diciendo, no era nada, e intentó cambiar de tema. Carlos insistió en llevarlo a la enfermería, pero Diego dudó, temeroso de que alguien del hospital le hiciera demasiadas preguntas sobre su vida en la calle. Tras unos minutos de conversación, finalmente accedió, y una enfermera limpió y vendó la herida con discreción. Carlos sintió una mezcla de alivio y preocupación, preguntándose cuántas otras lesiones se habría curado ya el niño por su cuenta. Más tarde, al entrar en la habitación de Valeria, Diego fue recibido con aún más entusiasmo que de costumbre. Ella notó la venda en su pierna y quiso saber qué había pasado. Para no preocuparse, el niño inventó una historia sobre haber participado en una batalla contra un gato gigante la noche anterior, haciéndola reír. Carlos observaba, asombrado de cómo podía convertir incluso una situación potencialmente dolorosa en algo alegre y divertido. Durante el juego, Valeria intentó repetidamente agacharse e incluso mover las piernas para alcanzar objetos que Diego colocaba estratégicamente fuera de su alcance, animándola a moverse más. El progreso era visible y Carlos sabía que no se trataba solo de un desarrollo físico, sino también emocional. Su hija estaba recuperando la confianza. Al final de la tarde, cuando Diego se despidió, Carlos se dio cuenta de que ya no veía al niño como un simple visitante, sino como una parte esencial de la rutina y el tratamiento de Valeria. A la mañana siguiente, Carlos notó que la anticipación por la llegada de Diego ya formaba parte del día de Valeria. Incluso antes de su hora habitual, no dejaba de mirar la puerta, como si el niño fuera a aparecer en cualquier momento. Cuando por fin entró en la habitación, Diego llevaba algo inusual, una bolsa de piedritas pequeñas, lisas y de colores. Explicó que las había encontrado cerca de una fuente en la plaza y quería usarlas para un nuevo juego. Extendió las piedritas sobre la cama e inventó una especie de carrera en la que Valeria tenía que mover las piezas con los dedos de los pies. Carlos quedó impresionado por la creatividad del niño. No solo animaba el movimiento, sino que también hacía que todo fuera lúdico y atractivo. Su hija se concentró, mordiéndose ligeramente el labio mientras intentaba mover cada piedrita y celebró cada pequeña victoria. Al ver el entusiasmo de Valeria, Carlos decidió que necesitaba encontrar una manera más concreta de ayudar a Diego. Preguntó si el niño tenía un lugar permanente donde quedarse y una vez más evitó la pregunta. Entonces el médico le propuso, si quería podía pasar unas noches en el hospital, en el baño vacío. Diego abrió los ojos de par en par, como si dudara de creerlo. Preguntó si no sería un problema, y Carlos le aseguró que encontraría la manera de resolverlo con la administración. El niño no respondió de inmediato, pero el brillo en sus ojos delataba el atractivo de la idea. Antes de irse ese día, Diego dejó las piedras de colores junto a la cama de Valeria, diciendo que traían suerte a quienes querían llegar más lejos. Carlos se quedó allí solo unos minutos, mirando las piedras y pensando en cuánto había cambiado ese niño sus vidas en tan poco tiempo. A la mañana siguiente, Diego llegó más temprano de lo habitual, con la misma mochila desgastada, pero con un aire más alegre. Aceptó de inmediato la invitación de Carlos a tomar un café en la cafetería y, entre bocados de pan, comentó que había considerado dormir en el hospital. Dijo que nunca se había quedado mucho tiempo en
un mismo sitio desde que salió de casa de su tía, y que eso le hacía temer acostumbrarse demasiado. Carlos escuchó atentamente, respetando el espacio del niño, pero reiteró que no veía ningún problema en que se quedara allí, sobre todo porque podía pasar más tiempo con Valeria. En el fondo, el médico sabía que no se trataba solo de comodidad. Quería asegurarle a Diego, al menos durante unos días, seguridad, comida y un lugar donde descansar sin miedo. Después del desayuno, los dos fueron directos a la habitación de Valeria. Ella ya estaba despierta y, al ver a Diego, extendió las manos, invitándolo a acercarse. El niño se sentó en el suelo junto a la silla y empezó a contar una historia improvisada sobre un equipo secreto que ayudaba a los niños a encontrar lugares mágicos donde podían correr y jugar sin límites. Con cada detalle inventado, Valeria reía y se inclinaba hacia adelante, intentando tocarle el hombro. Carlos observaba atentamente. Notó que, mientras se divertía, su hija movía el cuerpo de maneras que no había hecho en mucho tiempo. Al terminar la historia, Diego sacó una vieja baraja de cartas de su mochila e inventó un juego en el que Valeria tenía que recoger cartas con los pies, como parte de la misión de derrotar a un villano imaginario. Se esforzó mucho y cada carta ganada fue acompañada de una celebración por parte de ambos. Para Carlos, esto era más que un simple tratamiento alternativo. Era un vínculo real, capaz de cambiar trayectorias. A última hora de la tarde, Carlos llamó a Diego para hablar en una de las habitaciones vacías del hospital. No quería asustarlo, pero sentía que necesitaba comprender mejor su situación antes de tomar decisiones. Le preguntó por su tía, dónde pasaba las noches y la posibilidad de vivir en otro lugar. Diego respondió con frases cortas, siempre intentando desviar la conversación a temas más ligeros. Admitió que a veces dormía en la plaza, otras en albergues temporales, pero que evitaba los lugares permanentes para no causar problemas a nadie. Carlos se dio cuenta de que, tras esta aparente independencia, se escondía una profunda necesidad de cuidados y protección. Cuando volvió a mencionar la posibilidad de quedarse en el hospital unos días, Diego bajó la mirada y dijo que aceptaría, pero solo si no molestaba a nadie. Esa noche, Carlos discretamente dispuso que le prepararan un baño a Diego. No era nada lujoso. Una cama sencilla, un armario pequeño y una manta gruesa. Cuando el niño entró, miró a su alrededor con cautela, como si no pudiera creer que aquello fuera realmente para él. Dejó su mochila en el suelo y se sentó en el borde de la cama, agarrando la manta entre los dedos. Carlos percibió que tras su postura relajada se escondía una emoción contenida, quizá incluso alivio. Le dijo que podía entrar y salir cuando quisiera, pero que era importante avisarle para que nadie se preocupara. Diego se limitó a asentir con una media sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, el médico regresó a casa sintiendo que había hecho algo concreto para cambiar la vida de alguien, y no solo con cirugías o informes médicos, sino ofreciendo algo simple: seguridad. A la mañana siguiente, cuando Carlos llegó al hospital, encontró a Diego ya en el patio, charlando con uno de los guardias de seguridad y con un vaso de leche caliente en la mano. El niño parecía más descansado, con el rostro menos marcado por el cansancio de los días anteriores. Al verlo, se apresuró a decirle que había dormido como un tronco y que la habitación era mejor que cualquier hotel del mundo. Carlos sonrió, satisfecho, y le preguntó si estaba listo para ver a Valeria. Subieron juntos las escaleras, y al entrar en la habitación, la chica se echó a reír, como si hubiera estado esperando ese momento desde que despertó. Diego, con su energía habitual, empezó a enseñarle un pequeño truco que había aprendido: balancear una cuchara sobre su nariz. Valeria intentó imitarlo y, en el proceso, se inclinó hacia adelante, fortaleciendo músculos que rara vez usaba.
Carlos observaba en silencio, dándose cuenta de que la recuperación de su hija ya no era una posibilidad remota. Estaba sucediendo, paso a paso, risa a risa. Mientras el juego continuaba, Diego sacó un trozo de cuerda de su bolsillo y creó con movimientos rápidos figuras conocidas como cuna de gato. Se la entregó a Valeria, animándola a intentarlo de nuevo. Al principio no lo consiguió, pero le costó mantener la firmeza de los dedos, y cada pequeño logro era celebrado por ambos como si fuera un gran premio. Carlos, cerca, sentía una mezcla de orgullo y gratitud, no solo por su hija, sino por este niño que, sin saberlo, se había convertido en una parte fundamental de sus vidas. A última hora de la mañana, mientras Diego ordenaba los objetos que había esparcido por la habitación, Carlos se encontró pensando que quizá no era solo Valeria quien se recuperaba allí, sino que él mismo estaba redescubriendo partes de sí mismo que creía perdidas desde la muerte de su esposa. A última hora de la tarde, mientras Diego ayudaba a Valeria a organizar algunos juguetes y papeles de colores en la cama, entró una enfermera para anunciar que la administración del hospital quería hablar con Carlos. Su tono dejaba claro que no se trataba de una reunión rutinaria. Al llegar a la oficina administrativa, Carlos fue informado de que había recibido una llamada de una mujer que se identificó como la tía de Diego. Dijo estar preocupada y exigió que le entregaran al niño de inmediato. El médico sintió un nudo en el estómago. Una parte quería creer que esto podría significar estabilidad para el niño, pero otra parte sospechaba, recordando las breves y frías palabras de Diego sobre su tía. La administración enfatizó que legalmente necesitarían confirmar la custodia y que Carlos no podía simplemente mantenerlo en el hospital sin autorización. De vuelta en la habitación, Carlos encontró a Diego sentado en el suelo recortando fotos de una revista vieja para enseñárselas a Valeria. Durante unos segundos se quedó quieto, observando la escena con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía decirle al chico que alguien estaba a punto de decidir su destino sin siquiera preguntarle qué quería? Decidió no decir nada en ese momento. En cambio, se unió al juego, fingiendo normalidad, pero en su interior ya pensaba en cuáles serían las próximas conversaciones y batallas. Se sentía dividido entre el papel de médico, que exigía respeto por las reglas, y el de padre, que quería proteger a este chico a toda costa. Cuando Diego se despidió esa noche para ir a la sala de descanso, Carlos se dio cuenta de que podría estar a punto de enfrentarse a su mayor reto desde que entró en medicina, y que, esta vez, no tendría ni bisturí ni protocolos que lo guiaran. A la mañana siguiente, Carlos se despertó más temprano de lo habitual, con la mente acelerada. Preparó su café sin fijarse en su sabor y salió de casa ya pensando en cómo abordar un tema con Diego. Al llegar al hospital, encontró al niño en el patio, jugando solo con una pelota hecha con calcetines enrollados. Tenía un aire despreocupado, pero Carlos sabía que esa alegría podía cambiar en cuanto comenzaba la conversación. Llamó a Diego para tomar un café y tras unos minutos de silencio entre sorbos le dijo que su tía había llamado. El niño dejó de masticar y mantuvo la mirada baja, sin decir nada. Cuando por fin habló, fue directo. Ella no me quiere, simplemente no. Quiere que esté con otras personas. Estas palabras, dichas con tanta claridad y sin dramatismo, solo reforzaron la sensación de Carlos de que algo andaba mal en su relación. Carlos explicó que la situación era complicada, que había leyes y que el hospital no podía retenerlo allí para siempre. Diego escuchó sin interrumpir, pero su mirada se perdió, como si ya se estuviera preparando para irse. El médico, al ver el riesgo de perderlo, dijo que haría todo lo posible por hablar con su tía e intentar encontrar una solución que fuera buena para todos.
No sabía exactamente cómo lo haría, pero sentía que no podía prometer menos en ese momento. Diego simplemente asintió, pero no parecía convencido. Cuando subieron a ver a Valeria, el chico recuperó su expresión alegre, como si intentara ocultarle cualquier preocupación. Carlos notó que, incluso bromeando, había cierto cuidado en sus gestos, como si Diego quisiera aprovechar cada minuto, quizás porque no sabía cuántos más le quedaban. Allí, esta silenciosa conciencia oprimió el pecho de Carlos mientras comenzaba a prepararse para una confrontación inevitable. Esa misma tarde, la tía de Diego se presentó en el hospital. Llegó acompañada de una trabajadora social, con expresión seria e impaciente. Llamaron a Carlos a recepción y antes siquiera de saludarlo, le dijo que había venido a recoger a su sobrino. La trabajadora social le explicó que legalmente Diego tenía la custodia temporal de ella y que el niño debía regresar a casa de inmediato. Carlos mantuvo la calma, pero pidió hablar con ambos en una habitación privada. Allí, su tía apenas mencionó las condiciones en las que viviría Diego, limitándose a decir que en casa tendría techo y comida. No mencionó escuela, cuidado ni apoyo emocional. Con cada seca respuesta, Carlos se convencía más de que ese entorno no sería el mejor para el niño. Mientras hablaban, Diego estaba en la habitación con Valeria, sin saber qué pasaba. Cuando Carlos regresó a buscarlo, los encontró jugando con las piedras de colores que había traído días antes. Al ver entrar al doctor con su tía, la expresión de Diego cambió al instante. Miró a Valeria, que parecía confundida, y luego a Carlos, como pidiendo una respuesta silenciosa. El doctor se arrodilló y le explicó con cuidado que su tía quería llevárselo. Diego no dijo nada, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas contenidas. Valeria, al darse cuenta de que algo andaba mal, le apretó la mano con fuerza y negó con la cabeza, como si quisiera decirle que no quería que se fuera. Carlos sintió el peso de ese momento, y aunque sabía que no podía detenerlo de inmediato, se juró a sí mismo que no dejaría que la historia terminara allí. La salida de la habitación fue silenciosa, pero llena de tensión. Diego caminaba despacio, como si cada paso fuera una despedida, mientras Valeria lo observaba con lágrimas en los ojos. Carlos caminaba a su lado, con el estómago revuelto. Al llegar al vestíbulo, su tía hizo un gesto impaciente para que se apresurara. Diego miró al médico por última vez, y Carlos se agachó para susurrar: «Encontraré la manera». No sabía si el chico le creería, pero necesitaba que se fuera con una chispa de esperanza. Al verlos alejarse, sintió un profundo vacío, el mismo que sintió cuando perdió a su esposa, como si estuviera viendo escaparse otra parte importante de su vida, incapaz de aferrarse a ella. Durante el resto del día, Carlos no pudo concentrarse en el trabajo. La imagen de Valeria de la mano de Diego y la mirada del niño al despedirse volvían a él, como una película que no para. A última hora de la tarde, fue a la habitación de su hija y la encontró retraída, sin ganas de jugar ni de hablar. Intentó animarla, pero se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía replicar el efecto de Diego. Sentía el peso de lo que ese niño significaba para ella, y en cierto modo, también para él. Al salir del hospital esa noche, Carlos decidió no quedarse de brazos cruzados. Buscaría la vía legal, hablaría con quien necesitara y, de ser necesario, usaría toda su influencia para asegurar el regreso de Diego. No era solo una cuestión de cariño, sino de justicia y de darle la oportunidad que la vida tantas veces le había negado. A la mañana siguiente, Carlos empezó a hacer llamadas desde temprano. Habló con una amiga, abogada especializada en derecho de la infancia y la adolescencia, y le explicó la situación de Diego y la historia de su tía. La amiga lo escuchó atentamente y confirmó que sería posible impugnar la custodia.
sobre todo si había indicios de que el entorno familiar no era adecuado. Pero advirtió, el proceso podría ser largo y emocionalmente agotador. Carlos no lo dudó. Estaba dispuesto a afrontar lo que fuera necesario. Luego llamó a la trabajadora social que había acompañado a su tía y solicitó una reunión para hablar del caso. Aunque la respuesta fue formal, notó una laguna. Ella dijo que podía visitar la casa de su tía para evaluar las condiciones, pero que necesitaría informes o pruebas sobre el bienestar de Diego. Mientras tanto, en el hospital, Valeria parecía aún más desmotivada. Pasó la mañana mirando por la ventana, negándose a participar en las actividades que antes amaba. Carlos intentó hablar, pero ella solo respondía con monosílabos. El médico notó que, sin Diego, su energía había decaído drásticamente. Temprano esa tarde, al entrar en la habitación, encontró sobre la mesa el dibujo de la playa que el niño había hecho días atrás. Valeria aferró el papel con fuerza, como si temiera que alguien se lo llevara. Carlos se acercó, prometiendo que haría todo lo posible por traer de vuelta a Diego. Su hija lo miró unos segundos, como si dudara si podía creerlo, y luego simplemente asintió. Ese gesto silencioso bastó para reforzar la convicción del médico de que no se trataba solo de un deseo personal, sino de una necesidad para la recuperación de Valeria. 2 días después, la trabajadora social llamó a Carlos para informarle que había visitado la casa de la tía de Diego. Confirmó los temores del médico. Aunque tenía comida y un techo, el ambiente era frío, sin un espacio dedicado al niño. Diego dormía en un colchón en el suelo, en un rincón de la sala, y no había señales de que estuviera matriculado en la escuela. La tía lo justificó diciendo que nunca se adaptó y que era mejor así. La trabajadora social se dio cuenta de que no había afecto ni preocupación genuinos, solo una obligación burocrática de mantener la custodia. Al oír esto, Carlos sintió que su determinación crecía. Solicitó formalmente la reevaluación del caso, presentándose como interesado en la adopción y dispuesto a cumplir con todos los requisitos legales. Mientras esperaba la respuesta oficial, Carlos decidió visitar a Diego. No quería presentarse de improviso, pero también sabía que si pedía permiso, probablemente no se lo concederían. A última hora de la tarde, condujo hasta la dirección que le había dado la trabajadora social. Encontró al niño sentado en la acera, jugando solo con una chapa. Al verlo, Diego sonrió tímidamente, pero sin el mismo entusiasmo de antes. Carlos se agachó a su altura y le preguntó cómo estaba. El niño respondió que todo estaba bien, pero apartó la mirada, delatando lo contrario. Antes de que pudieran seguir hablando, su tía apareció en la puerta, cruzándose de brazos y diciéndole que no debería estar allí. Carlos mantuvo la calma, explicó que solo quería ver al niño unos minutos y se despidió rápidamente, no sin antes decirle en voz baja a Diego que luchaba por traerlo de vuelta. El breve brillo en los ojos del niño fue suficiente para renovar las fuerzas del médico. A la mañana siguiente, Carlos recibió una llamada de su abogado con buenas noticias. La solicitud de reevaluación de la custodia de Diego había sido aceptada. Esto significaba que, en las próximas semanas, habría entrevistas, visitas y evaluaciones para decidir si el niño podía ser transferido a otra familia o, en este caso, a él. La información le trajo alivio, pero también urgencia. Sabía que su tía, al darse cuenta de que podría perder la custodia, intentaría ser más atenta o incluso manipular la situación. Carlos se preparó para presentar pruebas concretas de que Diego tenía un fuerte vínculo emocional con él, y en especial con Valeria. Decidió grabar videos y fotos de sus interacciones, usando grabaciones antiguas de las enfermeras y algunas que él mismo había tomado discretamente en los últimos días, antes de la separación.
Mientras tanto, Valeria empezó a mostrar signos de ansiedad. Preguntaba a diario si Diego volvería y se inquietaba cuando Carlos no podía darle una respuesta clara. Una tarde, mientras él revisaba unos documentos en su habitación, ella señaló las piedras de colores que el niño había dejado y dijo que estas son para que yo siga adelante. Era la primera frase completa y espontánea que Carlos escuchaba de ella en semanas, y el impacto fue inmediato. Se dio cuenta de que, incluso en su ausencia, Diego seguía siendo un motor del progreso de su hija. Recordó que este detalle, el hecho de que la recuperación física y emocional de Valeria estuviera directamente relacionada con su vínculo con el niño, sería un punto importante a presentar en el juicio. En ese momento, más que nunca, Carlos tuvo claro que traer de vuelta a Diego no era solo una cuestión de cariño, sino una parte esencial del tratamiento y el futuro de su hija. La semana siguiente, Carlos fue citado a una reunión formal con la trabajadora social y un representante de la Agencia de Protección Infantil. La tía de Diego también estaba presente, a la defensiva, y respondiendo concisamente a casi todas las preguntas. Al preguntarle sobre la rutina escolar del niño, dijo que nunca le gustó estudiar y que no valía la pena insistir. Carlos mantuvo la calma, pero presentó fotos y videos que mostraban a Diego ayudando a Valeria, animándola a moverse e interactuar. Explicó que, además de ser una influencia positiva para su hija, el niño demostraba una empatía y una creatividad poco comunes para su edad. La trabajadora social se mostró receptiva, prestando atención a cada detalle, mientras que la tía se impacientaba cada vez más, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Tras la reunión, Carlos fue informado de que se haría una visita sorpresa a casa de su tía para verificar las condiciones reales de vida de Diego. Sintió un atisbo de esperanza, pero también sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Ese mismo día, al regresar al hospital, encontró a Valeria sentada en la cama, hojeando el dibujo de la playa. Levantó la vista y preguntó, ¿viene mañana? Carlos, sin querer mentir, simplemente respondió, hago todo lo posible para que venga. Su hija asintió y luego colocó el dibujo en la mesita de noche como si fuera un talismán. Carlos se dio cuenta de que, incluso sin comprender todos los aspectos burocráticos, Valeria confiaba en él para traer de vuelta a Diego. Esta confianza era una carga y, al mismo tiempo, la mayor motivación para seguir adelante. En el fondo, sabía que la lucha no era solo por Diego, sino también para mantener viva la llama de la esperanza que comenzaba a reavivar en su hija después de tanto tiempo extinguida. 2 días después, Carlos recibió la noticia que tanto esperaba. La visita sorpresa a casa de su tía había confirmado las precarias condiciones y la falta de atención emocional. El informe destacaba la falta de útiles escolares, juguetes o cualquier espacio adaptado para niños. Además, los vecinos informaron que Diego pasaba mucho tiempo solo en la calle y que rara vez lo veían con su tía. Con este documento en mano, el proceso para liberarlo de su custodia avanzó más rápido de lo esperado. El abogado de Carlos le aconsejó que se preparara para una audiencia de emergencia, donde podría presentar formalmente su solicitud de custodia temporal. Carlos pasó esa noche organizando pruebas, imprimiendo fotos y revisando cada detalle de su argumento. Sintió que la presión aumentaba, pero también la convicción de que iba por buen camino. En el hospital, Valeria parecía presentir que algo estaba a punto de cambiar. En los últimos días, había regresado a sus sesiones de fisioterapia con más energía, como si entrenara para sorprender a Diego cuando regresara. Durante una de estas sesiones, logró ponerse de pie unos segundos con apoyo, algo que no hacía desde antes del accidente.
Las lágrimas de Carlos llegaron incluso antes de su sonrisa y se aseguró de capturar el momento para mostrárselo al niño en cuanto pudiera. En el fondo, sabía que este logro no era solo resultado de ejercicios y equipo, sino de la motivación que Diego le había inculcado. Esa misma tarde se sentó junto a su hija y le dijo que estaba más cerca de traerlo de vuelta. Valeria, con los ojos brillantes, tomó la mano de su padre y simplemente dijo: «Ya verá». Carlos lo comprendió. Al instante, quería demostrarle a su amiga que podía ponerse de pie, y esa, para él, ya era la mayor victoria que podían compartir. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Carlos esperaba. Se puso su mejor traje, no por vanidad, sino para transmitir seriedad y confianza. En el juzgado, encontró a Diego sentado junto a la trabajadora social, con la mirada inquieta y las manos entrelazadas. Al verlo, el chico esbozó una sonrisa tímida, como si intentara creer que aquello realmente podría cambiarle la vida. Su tía estaba presente, visiblemente incómoda, lanzando miradas impacientes. Durante la audiencia, el abogado de Carlos presentó las pruebas, fotos y vídeos que mostraban el vínculo entre Diego y Valeria, testimonios de enfermeras sobre su impacto positivo en la recuperación de la niña y el informe de la visita a casa de su tía. Carlos habló con firmeza, pero sin atacar, describiendo a Diego como alguien que, a pesar de haber perdido tanto, encontró la fuerza para ayudar a los demás. Cuando le llegó el turno a Diego, sus respuestas fueron breves pero sinceras. Dijo que se sentía bien en el hospital, que disfrutaba estar con Valeria y que quería un lugar donde quedarse sin tener que andar corriendo todas las noches. No fue un discurso ensayado, solo pura honestidad. El juez escuchó atentamente y tras unos minutos de deliberación anunció la decisión. Se le otorgaba la custodia provisional a Carlos hasta que se completara el proceso de adopción. Al oír esto, el niño miró al médico con una mezcla de sorpresa y alivio. Carlos respiró hondo, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Al salir de la sala, puso la mano en el hombro de Diego y dijo: «Vámonos a casa». El niño no respondió de inmediato, pero el brillo en sus ojos era indescriptible. Al llegar al hospital con Diego, Carlos fue directo a la habitación de Valeria. La chica estaba sentada en una silla de ruedas, hojeando un libro, pero lo dejó todo en cuanto vio entrar a su amiga. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue instantánea, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego corrió hacia ella y se inclinó para abrazarla, permaneciendo en silencio unos segundos, como si ese momento valiera más que cualquier palabra. Al separarse, Valeria señaló un rincón de la habitación, donde aún estaban las piedras de colores, y dijo: «Las guardé para ti». Diego rió, cogió una de las piedras y dijo que ahora tenían el doble de suerte. Carlos observó la escena sin intervenir, absorbiendo cada detalle. Minutos después, Valeria le pidió que le mostrara algo. Con la ayuda de su padre, apoyó las manos en los brazos de la silla y, con visible esfuerzo, logró mantenerse de pie unos segundos. Diego abrió los ojos de par en par, sorprendido, y empezó a aplaudir, celebrando como si fuera el evento más grande del mundo. «Te dije que te lo mostraría», dijo con una sonrisa orgullosa. Carlos sintió un nudo en la garganta. Esa escena era la prueba viviente de que todo el esfuerzo había valido la pena. Diego, conmovido, comentó que ahora estaban más cerca de la playa que habían diseñado juntos. La alegría en la habitación era tan intensa que incluso algunos miembros del personal del hospital se detuvieron en la puerta a observar. Para Carlos, ese momento no fue solo un logro físico para Valeria, sino la confirmación de que el vínculo entre ellos tenía el poder de transformar vidas. En los días siguientes, la presencia de Diego en el hospital se convirtió en parte de la rutina oficial.
El equipo médico, que al principio los veía con recelo, empezó a comprender que no era un estorbo. Al contrario, era una ayuda. Valeria estaba más motivada en sus sesiones de fisioterapia, participaba con más energía e incluso sonreía a otros pacientes. Carlos veía esto como un círculo virtuoso. Cuanto más progresaba ella, más se sentía Diego parte de algo importante, y cuanto más valorado se sentía él, más dedicado estaba a hacerla feliz. Allí se producía un intercambio invisible, algo que no se podía comprar con dinero ni enseñar en la facultad de medicina. Algunas tardes, Carlos los encontraba sentados en el patio, inventando historias interminables, y sentía una paz que no había experimentado desde antes de la muerte de su esposa. Pero no todo fue sencillo. Con la custodia temporal concedida, Carlos empezó a lidiar con nuevas responsabilidades: papeleo, compromisos con la Agencia de Protección Infantil y la adaptación de Diego a una rutina que incluía la escuela, horarios y normas. El niño encontraba ciertas cosas extrañas, como tener que madrugar para ir a clases o no poder salir solo por la noche. Pero poco a poco empezó a comprender que esto no pretendía controlarlo, sino protegerlo. Carlos tuvo que aprender a equilibrar su rol de padre con el de médico, sin dejar que las prisas del hospital lo separaran de sus dos hijos, porque así era como los veía ahora. En casa por la noche, a veces sorprendía a Diego y a Valeria hablando en voz baja en su habitación como si estuvieran conspirando sobre planes para el futuro. Y en esos momentos, Carlos estaba seguro de que, a pesar de todos los desafíos, iba por buen camino. Con el paso de las semanas, Valeria empezó a dar pasos cortos con la ayuda de las barras paralelas en fisioterapia. Diego celebraba cada progreso como si fuera una medalla de oro. Inventó juegos para que el entrenamiento fuera más divertido. Colocaba un juguete al final de la barra y le decía que solo podría ser rescatada si la alcanzaba. Decidida, Valeria olvidó su miedo y se concentró únicamente en la misión. Carlos vio esto como un milagro silencioso que se desarrollaba ante sus ojos. No era solo la técnica médica lo que marcaba la diferencia, sino la combinación del cariño y la paciencia genuinos de ella y Diego. El progreso de su hija ya se comentaba incluso en otros departamentos del hospital, y muchos preguntaban quién era la asistente especial que pasaba tanto tiempo con ella. En casa, Diego continuó adaptándose. Poco a poco se acostumbró a tener su propia habitación, ropa limpia y comidas regulares. Al principio parecía escéptico de que esto fuera permanente, pero cada semana se relajaba un poco más. Carlos empezó a notar cambios sutiles. Diego guardaba sus zapatos al llegar, ayudaba a poner la mesa e incluso le recordaba a Valeria que tomara su medicación. Una noche, durante la cena, el chico comentó que nunca imaginó que quedarse en un solo lugar pudiera ser tan bueno. Carlos sonrió, comprendiendo que esta era quizás su mayor victoria hasta el momento: hacer que Diego se sintiera lo suficientemente seguro como para echar raíces. Y en el fondo, sabía que esta seguridad alimentaba no solo su futuro, sino también el de Valeria, quien ahora tenía una razón de peso para creer que podía llegar más lejos cada día. Un día, durante la visita de rutina de la trabajadora social, Valeria decidió presumir de sus avances. Sin que nadie se lo pidiera, se levantó de la silla, se apoyó en Diego y dio 4 pasos firmes hacia la cama. La trabajadora social se mostró visiblemente sorprendida y Carlos aprovechó la oportunidad para explicarle que estos avances habían comenzado precisamente cuando el niño se convirtió en parte de su vida. Diego, por su parte, simplemente sonrió, ajeno a la importancia de ese momento en el proceso. La trabajadora tomó nota de todo, comentando que casos como estos reforzaban la importancia del vínculo afectivo en el tratamiento médico. Para Carlos, fue como si una pieza
crucial del rompecabezas hubiera encajado. No había argumento más fuerte que ver de primera mano los resultados de esta conexión. Más tarde, en casa, Carlos preparó la cena mientras escuchaba a Diego y Valeria charlar en la sala. Hablaron de su supuesta playa juntos, planeando detalles que iban desde el color del agua hasta el tipo de helado que comprarían. Carlos se dio cuenta de que no era solo una imaginación infantil, sino una metáfora de todo lo que estaban construyendo juntos. Una vida más liviana, con horizontes abiertos. Sintió un orgullo silencioso, acompañado de la conciencia de que aún quedaba mucho por afrontar antes de que la adopción fuera definitiva. Pero al mismo tiempo, sabía que no estaba solo en esta lucha. Al verlos jugar, se dio cuenta de que de alguna manera, él también estaba sanando. No solo de las pérdidas del pasado, sino del peso que había cargado durante años, creyendo que nada podría llenar el vacío dejado por su esposa. Ahora había algo nuevo allí, una familia que no nació de la sangre, sino que se formó en el encuentro improbable de tres vidas rotas que juntas aprendían a reconstruir. Unas semanas después, Carlos fue citado a otra audiencia, esta vez para la decisión final sobre la adopción. En el tribunal, Diego se mostró más seguro que la primera vez, luciendo una camisa que Valeria le había elegido. Su tía, presente de nuevo, parecía resignada, como si ya supiera cuál sería el resultado. El abogado de Carlos presentó novedades sobre la recuperación de Valeria, incluyendo videos recientes de ella caminando con el apoyo de Diego. También mostró testimonios del equipo médico que confirmaron que el niño jugó un papel importante en el tratamiento. Cuando el juez le preguntó a Diego dónde quería vivir, respondió sin dudar: con ellos, porque allí duermo sin miedo y me despierto con ganas de reír. La sinceridad de esa frase llenó la sala de un silencio denso, roto solo por el sonido de las teclas de la taquígrafa. Tras escuchar todos los argumentos, el juez leyó la decisión. La adopción fue aprobada. Carlos sintió un alivio tan intenso que tuvo que respirar hondo para no emocionarse demasiado delante de todos. Diego lo miró y sonrió, y en ese momento se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás años de incertidumbre. Al salir del juzgado, Valeria los esperaba en el coche con un cartel improvisado que decía: «Bienvenidos para siempre». Al verlo, Diego rió a carcajadas y corrió a abrazarla. Carlos los observó a ambos, sintiendo que ese momento no era solo el final de un proceso legal, sino el comienzo de una nueva vida para todos. Y en el fondo sabía que el camino que los tres habían recorrido juntos hasta entonces era en sí mismo una historia de sanación, no solo física, sino emocional. De vuelta en el hospital, la noticia de la adopción se difundió rápidamente. Enfermeras, médicos e incluso pacientes acudieron a felicitar a Carlos y Diego como si todos fueran parte de su logro. Valeria parecía más emocionada que nunca, y esa misma semana logró caminar casi un minuto sin ayuda. Diego se emocionaba con cada paso, como si fuera él quien superaba un reto. Carlos observaba y reflexionaba sobre cómo su camino había estado marcado por encuentros inesperados, pequeños gestos y una silenciosa persistencia. El hospital, antes un lugar pesado y frío, ahora tenía una atmósfera diferente cuando los tres estaban juntos. Incluso la gerencia, que al principio había visto la presencia de Diego con reservas, reconoció públicamente el impacto positivo que había tenido. Unos días después, Carlos presentó oficialmente al hospital un proyecto que llevaba meses desarrollando, un programa para incluir a jóvenes voluntarios, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, en actividades recreativas y de apoyo emocional para pacientes pediátricos. La propuesta se inspiró en la propia historia de Diego y Valeria. La gerencia aprobó la idea piloto y Diego fue invitado a ser el primer
Participante. El niño recibió la noticia con una alegría que Carlos jamás olvidaría. No se trataba solo de ayudar a otros pacientes, se trataba de dar sentido a su propia historia, transformando el dolor en fuerza. Valeria, a su vez, se ofreció a participar en las actividades, afirmando que quería enseñar a los niños a no rendirse. Para Carlos, verlos planear juntos fue la prueba viviente de que la verdadera recuperación iba mucho más allá de los límites físicos. Los primeros días del programa fueron más emocionantes de lo que Carlos esperaba. Diego se adaptó rápidamente al rol, inventando juegos e historias para los niños que, como Valeria un día, llegaban al hospital sin esperanza. Parecía tener un don natural para percibir cuando alguien necesitaba una broma, un reto o simplemente compañía. Valeria, aún convaleciente, ayudaba en la medida de lo posible, enseñándoles ejercicios sencillos o simplemente caminando junto a los niños para animarlos. La sala de pediatría cobró nueva energía y pronto otros pacientes comenzaron a esperar con ansias las visitas del dúo de la playa, como se les conoció. Carlos observaba desde lejos, orgulloso y consciente de que este proyecto podía crecer mucho más allá de sus sueños más audaces. Con el paso de las semanas empezaron a surgir historias. Una niña con parálisis parcial logró mover el brazo por primera vez mientras jugaba con Diego. Un niño que no había hablado desde la cirugía volvió a hablar mientras se reía de uno de los inventos del dúo. Carlos empezó a registrar estos momentos, no para estadísticas médicas, sino para recordarles a todos que allí ocurrían milagros a diario. Diego, incluso mientras se adaptaba a su nueva vida, parecía creer finalmente que tenía un lugar en el mundo donde se le valoraba no por lo que le faltaba, sino por lo que podía ofrecer. Valeria, por su parte, ganaba confianza cada día y ya hablaba de correr por la arena cuando por fin llegaron a su playa. Carlos sabía que ese día llegaría, pero también comprendía que, en cierto modo, ya habían encontrado un trocito de esa playa dentro del propio hospital. Unos meses después, el proyecto ya era un referente en el hospital. Otras instituciones comenzaron a contactar a Carlos para saber cómo replicar la iniciativa, y él se dio cuenta de que la historia de Diego y Valeria inspiraba a profesionales y familias mucho más allá de las paredes de esa sala. Pero para ellos, nada de esto importaba tanto como los pequeños rituales que mantenían vivos. Uno de ellos miraba juntos todos los viernes el dibujo de la playa que aún estaba intacto, clavado en la cabecera de Valeria. Ahora podía cruzar la habitación sola para alcanzarlo y siempre decía que ese papel era más fuerte que cualquier medicina. Diego, con su humor habitual, respondió que la fuerza provenía de ella. El dibujo era solo el mapa. Carlos, al ver la escena, comprendió que lo que habían construido iba mucho más allá de cualquier estadística o protocolo. Fue uno de esos viernes que Diego llegó temprano con una concha que había encontrado en un mercado. Se la entregó a Valeria diciendo: «Para cuando no podamos ir a la playa, pero queramos escuchar el mar». Ella se llevó la concha a la oreja y rió, diciendo que incluso podía oír a los cangrejos de nuestra raza. Carlos, sin poder contener la emoción, comprendió que ese simple gesto encerraba todo lo que importaba: el recuerdo, el cariño y la promesa del futuro. Y en ese momento tuvo la certeza de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. No solo porque Valeria estaba a punto de alcanzar la libertad de movimiento completa, sino porque todos allí habían encontrado algo que a menudo ni siquiera los mejores tratamientos pueden ofrecer: un sentido para seguir adelante. El día que finalmente fueron a la playa llegó en una mañana soleada, meses después de aquella primera promesa hecha en el hospital. Carlos lo había organizado todo en secreto, con la ayuda del equipo médico, para que fuera una sorpresa,
Cuando el coche aparcó y Valeria vio el mar por primera vez desde el accidente, guardó silencio unos segundos, como si intentara absorber cada detalle. Diego corrió hasta la orilla, regresó y le tendió la mano. Valeria se levantó con la ayuda de su padre y paso a paso caminaron hasta donde la espuma les mojaba los pies. Su risa se mezcló con el sonido de las olas, y Carlos, observando desde lejos, sintió que ese era el punto culminante de todo su viaje. No había sillas de Mendocino, ruedas, ni demandas, ni dolores del pasado. Solo un presente completo, vivido segundo a segundo. Pasaron el día construyendo castillos de arena, corriendo tras las olas e incluso teniendo la prometida carrera de cangrejos, que terminó entre risas. En un momento dado, sentadas en la arena, Valeria miró a Diego y dijo: «Ya llegamos». Él asintió con seriedad, como si supiera exactamente a qué se refería. Carlos, sentado unos metros más atrás, comprendió que su frase se refería no solo a la playa en física que tenían delante, sino a un lugar de pertenencia que los tres habían encontrado juntos. Al caer la tarde, al ponerse el sol, Carlos les tomó una foto a ambos mirando el horizonte. Sabía que, más que un recuerdo, esa imagen sería un recordatorio eterno de que el amor y la conexión humana pueden reconstruir lo que parecía perdido. De vuelta en la ciudad, la vida continuó, pero con una ligereza que antes parecía imposible. Valeria siguió progresando hasta que, unos meses después, caminaba largas distancias sin ayuda. Diego, ya oficialmente parte de la familia, se adaptó a la escuela e hizo amigos, pero nunca dejó de participar en las actividades del hospital. El proyecto iniciado por Carlos creció y empezó a acoger a voluntarios de diferentes edades, todos inspirados por su historia. Aún así, en medio de tantos cambios, mantuvieron pequeños hábitos que los conectaban con el origen de todo. Las piedras de colores en la cabecera de su cama, el dibujo de la playa y la concha que atesoraban. Para ellos, estos objetos eran más que recuerdos, eran hitos en un camino construido paso a paso, risa a risa, día tras día. Años después, una tarde cualquiera, Carlos observó a Diego y Valeria en el patio del hospital, ahora como voluntarios experimentados. Vio niños sonrientes, madres aliviadas y médicos impresionados con los resultados. Comprendió que, aunque el comienzo de todo había estado marcado por el dolor y la incertidumbre, lo que quedaba ahora era la prueba de que los encuentros improbables pueden transformar destinos. La huella del pasado permanecía, pero no como una herida abierta, sino como una cicatriz que narra una historia de superación. Cerrando los ojos por un momento, Carlos agradeció en silencio por ese día en que, por casualidad, miró por la ventana y vio a un niño de la calle hacer sonreír a su hija por primera vez en años. Porque, a partir de ese momento, nada volvió a ser igual y nunca volvería a serlo. Al final, no fue un diagnóstico, una máquina ni una técnica de vanguardia lo que curó a esa chica. Fue la conexión entre dos almas rotas que, juntas, se unieron. ¿Y tú? ¿Crees que la vida puede transformarse con un simple encuentro? Comenta abajo el minuto y segundo exactos en que apareció el logo del canal. Y no olvides la fruta. El próximo video podría ser sobre tu historia. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. No te lo pierdas. A veces la próxima historia no se esconde en el pasado, sino en tu propio comentario. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.